un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. La Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, en directo desde el Palacio de la Moneda. Entrevista a continuación al presidente de la República, José Antonio Kast. Dejamos con ustedes a Cristian Gálvez Plaza, presidente de ARCHI. Muy buenos días, saludamos a todos nuestros auditores que desde Bilbiri, en el extremo norte, hasta la Antártida chilena nos están escuchando. Más de 700 radios unidas en esta cadena. La Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, en sus 90 años de existencia, ha hecho de su misión defender íntegramente la libertad de expresión. La radio es el medio de comunicación que más confía en los chilenos. Y hoy estamos desde el Salón O'Higgins en el Palacio de la Moneda, con el presidente de la República, don José Antonio Kast. Junto a los periodistas, Cristina González, Iván Valenzuela, Verónica Franco y Juan Manuel Astorga. Quienes vamos a abordar temas claves como la salud, economía, el medio ambiente y los desafíos que enfrenta Chile en la actualidad. Presidente, le damos las gracias por recibirnos en su casa y dejamos al periodista Iván Valenzuela para que comience esta entrevista. Buenos días, Iván. Buenos días. Literalmente en su casa, presidente. Claro, tengo menos congestión para llegar aquí a estar con ustedes. Presidente, íbamos a partir por el tema de seguridad, pero hay una cosa que surgió anoche. El portal de Clinic informa del despido de Priscila Carrasco, la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Ella está en el medio de un tratamiento de cáncer de mama, que fue diagnosticado el año pasado. Ella misma dice que ni siquiera pidió licencia para los tratamientos. Y todo esto se da en medio de la alerta sanitaria por las listas de espera oncológicas, se da en medio de lo que usted ha dicho, que es un refuerzo en el tema de cáncer y en el cáncer femenino, y también en el tema de las mujeres. ¿Qué señal con ese despido se da para las mujeres que sufren una enfermedad y para los trabajadores que sufren una enfermedad como esa? Bueno, es un hecho lamentable porque afecta la parte humana de una persona, pero nosotros tenemos que asumir con responsabilidad lo que es la gestión de un gobierno que vela por el bien de todos los chilenos. Hay una situación humana compleja, nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea humano, tratamiento médico, pero tenemos un deber de que la gestión esté bien hecha, que las confianzas estén asentadas. Y en este caso, la confianza no se dio, no se daba, porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar una repartición tan importante como la CERNAMEG, como es Prodemo, como es en general el Ministerio de la Mujer. Y hemos ido encontrando situaciones complejas que se irán comunicando paso a paso a la ciudadanía y que justifican que uno tenga que priorizar el bien de todos los chilenos sin desconocer que hay una situación humana compleja y que tenemos que atender. Es un problema de confianza entonces. Y de gestión. Y de gestión de la funcionaria. Así es. Independientemente de la situación de salud, digamos. Así es. Presidente, hablemos de seguridad. Ayer usted tomó la decisión de que no va a haber recorte de 3% en el Ministerio de Seguridad. Muchas veces lo hablamos en los debates de que los recortes parejos eran difíciles, que no se podía recortar en seguridad. Bueno, parece que la realidad es más difícil que la teoría, digamos, ¿no? Yo creo que siempre es bueno hacer el ejercicio de ver dónde uno en momento crítico puede hacer ajustes. Y eso implica que todos tienen que pensar, diseñar un plan de emergencia. Y yo creo que es un ejercicio importante que realizaron y han realizado todos los ministros, han realizado todas las reparticiones, y dentro de ello no es malo que uno le plantee también a el ministerio que efectivamente requiere no solamente mantener, sino aumentar, hacer el ejercicio. ¿Qué pasa si la situación empeora? Bueno, ¿en qué lugar nosotros podemos recuperar recursos para ir a lo social sin perjudicar el tema de la seguridad? Hemos hecho varias intervenciones en temas de seguridad, desde lo que es la zanja, operativos preventivos, fiscalizaciones con mayor fuerza, y tenemos que prepararnos por si la situación empeora.
O sea, si la situación empeora, ¿efectivamente se va a recurrir a ese diseño de recorte? Nosotros lo que estamos viendo es que todos realicen el ejercicio del recorte. Y una vez que ya tengamos claro cómo establecerlo, cómo plantearlo, vamos a ir viendo en qué lugares el recorte se hace efectivo y en cuáles no. En casi todos los ministerios se va a hacer efectivo y todos están trabajando en esa línea. O sea, ¿está abierta la posibilidad de que otros ministerios no concreten el recorte, digamos? No, yo creo que en principio todos los ministerios están en el ejercicio. Se entregó el lunes una primera aproximación. Nosotros estamos actuando con seriedad y responsabilidad. Tenemos que ponernos en la peor situación que puede afectar a nuestra nación. Nos hemos enfrentado a una crisis que no buscamos, que es la guerra, que nos llevó a empeorar la situación que tenemos hoy día de estrechez fiscal, y la responsabilidad nos llama a hacer todo lo posible para no perjudicar el día a día de los chilenos. Presidente, la ministra de Seguridad tiene un problema por la salida de Consuelo Peña de la PDI, la tercera antigüedad de la PDI. ¿Ella le informó de esa situación? En esta materia, y ya lo hemos señalado, la decisión es de la máxima autoridad de la PDI. Él fue convocado a la Cámara de Diputados a exponer sobre este tema en la Comisión de Seguridad, y nosotros mantenemos la línea institucional. El director general de la PDI le solicitó la renuncia a la persona que usted menciona, y en esa línea nosotros seguimos actuando en conformidad a lo que es la reestructuración dictada por el director general de la PDI respecto de su mando. La ministra presidente le dijo que había oficiado a la PDI por un traslado que había ocurrido en la época que ella era fiscal. La relación con los ministros es bastante directa y fluida, pero lo que yo he aprendido es que uno tiene que dejar que los equipos trabajen, que los equipos tomen las medidas necesarias para que se vaya desarrollando un buen trabajo. Y en ese sentido hemos conversado de muchos temas con la ministra, pero no creo que venga al caso de decir el detalle de todas las cosas que uno conversa con los ministros, porque son 24 ministros con los cuales me he reunido en varias ocasiones. Ahora, hemos visto distintas situaciones. Sí hay una cosa que, perdón que lo interrumpa, estamos en el tiempo, sí hay una cosa que es pertinente. ¿Usted entiende por qué es relevante para la seguridad nacional que la ministra, a 2 días de asumir, en el medio de todas las tareas que tiene, tenga que oficiar a la PDI por un traslado que ocurrió en la época que ella era fiscal? ¿Por qué eso es importante para la seguridad nacional? La seguridad nacional no solamente se determina con la captura de delincuentes, sino con todas las atribuciones que pueda tener una autoridad para vislumbrar cómo se realizan ciertas acciones y cómo se ejecutan algunas órdenes. Y dentro de las atribuciones de la ministra está ordenar el cómo va a gestionar. Aquí hay un cambio radical en cómo se ha administrado el ministerio. Y eso es algo que vamos a ir demostrando en el tiempo. Esto no se resuelve en 3 semanas, en un mes. No, aquí hay una nueva manera de enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, de cómo reestructurar por parte de los mandos y darle la confianza a los mandos para que ellos puedan tomar las decisiones que estimen convenientes. O sea, ¿eso significa que le pidió a la PDI que reestructurara? No. Yo le estoy diciendo que le damos la confianza a los mandos de las instituciones para que organicen su institución. También confiamos en el general director de Carabineros, confiamos en el director general de investigaciones, y ellos tienen que tomar las decisiones para ejecutar y implementar el buen servicio de sus instituciones. Gracias, presidente. Presidente, muy buenos días. Sigamos hablando de seguridad, pero ahora... Muchas gracias, muy amable. Sigamos hablando de seguridad, presidente, pero ahora en los colegios. Si los padres necesitan un momento para estar tranquilos es cuando sus hijos están lejos de ellos en el colegio. A partir de lo que ocurrió en Calama, han ocurrido también otros episodios en Curicó, en Angol, también en Ñuñoa, donde un adolescente apuñaló a un compañero. ¿Usted lo ve esto ya como una crisis o todavía no? Cada vez que ocurren hechos violentos, nosotros tenemos que prender las alertas y ver cómo vamos a enfrentar la situación. La violencia en el país, lamentablemente, se ha instalado más allá de lo que podríamos haber pensado hace años atrás. Esto no es una situación, es una situación gravísima, como quizás no la habíamos visto antes. Pero situaciones de violencia, de homicidios en los entornos de los establecimientos educacionales vienen ocurriendo hace tiempo, y de distintas autoridades y planteamientos de sectores políticos se ha levantado la inquietud. Pero cuando vemos la evolución
de cómo nosotros hemos planteado siempre el tema del respeto, el tema de la disciplina, no siempre hemos encontrado la colaboración de actores relevantes, como pueden ser algunos gremios. Está hablando del Colegio de Profesores. Sí, si yo veo cómo el Colegio de Profesores fue abordando esta situación, he visto una evolución positiva, pero lamentablemente tardía, porque estos hechos hacen que ellos hoy día digan tenemos que resguardar la integridad de los profesores, de la comunidad escolar y de los estudiantes. Pero ¿por qué no tomamos medidas antes? Si ya esto era una discusión, el tema de los portales, las mochilas. ¿Con seguridad, con salud mental, con fallas en la prevención de parte del Estado? Yo creo que esto parte mucho antes. Parte en un debate de años atrás, cuando se empezó a hablar de algo que es relevante, que es la convivencia escolar, el respeto, la disciplina. Cuando se va perdiendo el tema de la disciplina, el respeto hacia el otro, el respeto al profesor. Podemos situar esto cuando una joven le lanza un jarro de agua a una ministra de Educación y no hay una sanción correspondiente. Esto va creciendo en la medida que nosotros no le ponemos atajo a ciertas faltas de respeto. ¿Se detiene solo con medidas punitivas, no, presidente? No, nosotros ya habíamos iniciado un diálogo abierto con directores. Se había realizado un primer diálogo con más de 100 directores de establecimientos educacionales en Biobío. El día de ayer estuve con cerca de 100 directores en la región metropolitana, donde queremos que los mismos directores nos colaboren a ver cómo mejoramos el clima, el ambiente dentro del establecimiento educacional. Pero también hay un deber, un llamado a los padres y apoderados, que se hagan más parte de lo que es la comunidad educativa. Muchas veces echamos de menos a los padres. Hay centros de padres que están ahí involucrados, pero los padres en general, como están con muchas ocupaciones, muchas preocupaciones, en algunas ocasiones el niño parte solo al colegio, muchas veces toma desayuno solo, muchas veces llega solo a la casa y falta esa comunidad. Y estamos trabajando también para involucrar más a los padres. Queremos plantearle a todos los padres y apoderados que se acerquen al colegio y firmen cada uno de ellos el reglamento de convivencia escolar. Pero es difícil que lo firmen todos. En el caso del chico de Calama, precisamente tenía problemas con la familia. Bueno, el llamado... Y problemas de salud mental, presidente. El llamado, eso tiene que determinar la Fiscalía. Porque si yo determino hoy día algo que no está evaluado y comprobado, podría aplicarle una norma distinta por el hecho delictivo que cometió. Pero lo que voy es que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que los padres y apoderados se acerquen a los colegios. Y cuando veamos un niño donde sus padres, sus apoderados no se acercan al colegio, tendremos que prender una luz de alerta. Porque quiere decir que ese niño está solo. ¿Cómo va a ser imposible que un padre vaya al colegio y firme el reglamento de convivencia escolar, que son las normas que dentro del establecimiento educacional rigen el comportamiento de los niños? ¿Y qué lugar real tienen entonces los pórticos, la revisión de mochilas en su estrategia? Bueno, es parte las importante. expulsiones, que son parte también de aula segura. Es que es importante que las acciones tengan consecuencias. Si yo cometo un ilícito, tengo que tener una sanción o una consecuencia acorde. Si yo veo a los jóvenes que prepararon bombas Molotov dentro de un baño en un establecimiento, se queman niños, y digo, no, mire, pobres niños, no. Esos niños ya tenían conciencia de lo que estaban haciendo. ¿Y dañaron si son la vida. expulsados, dónde van? A otro establecimiento educacional que tenga las condiciones. ¿Dónde puede ocurrir lo mismo, presidente? Que tengan las condiciones, porque los niños muchas veces por el proyecto educativo no encuentran un espacio. Hay proyectos educativos que se aplican más al tema del deporte, al tema de la música, y los niños tienen distintas aptitudes. Hay veces que el ambiente también donde está un niño no lo lleva a encontrar lo mejor de sí. Muchas veces hay grupos que se apoderan del carácter, de la acción de un niño, y sacándolo de ese entorno violento y poniéndolo en otro entorno, el niño de verdad florece. Y nosotros estamos ocupados de que eso sea una realidad. Si dejamos al niño en el mismo entorno violento, el destino de ese niño va a terminar mal. Presidente, ¿cómo está? Muy bien. Acá. Puede ser. Bueno, estaba en el orden de los periodistas. Cuando yo sea presidente, ese problema ya va a estar resuelto. Eso dijo usted en el debate presidencial de Archi de diciembre pasado. Ya estando en el cargo, ¿cuántos migrantes ha logrado expulsar del país? La zanja que se construye en el norte, la vimos ahí en los distintos noticieros, es evidentemente una señal de ordenamiento. Pero su promesa fue también sacar a quienes han ingresado por la ventana a nuestro país. En sus 3 semanas de mandato, casi, ¿cuántos migrantes irregulares han salido de Chile? Expulsados por el gobierno, ninguno hasta ahora,
pero dentro de los próximos meses ustedes van a ver un sistema continuo de expulsión de migrantes y estamos analizando el cómo hacerlo vía aérea, cómo plantearlo vía terrestre y vamos a ir paso a paso abordando el tema. Esto no solamente va a llevar expulsiones, sino que también le puedo casi asegurar que van a haber muchas personas que van a salir voluntariamente del país. Eso usted lo dijo en campaña. De hecho, en algún minuto habló de expulsiones, después de invitar a salir y que muchas personas iban a optar por definitivamente salir. Pero eso, ¿qué datos tienen ustedes efectivamente que haya ocurrido? Bueno, hasta ahora son solamente datos informales que nos han señalado que el flujo migratorio saliendo del país es mayor que el ingreso. Claramente nosotros estamos planteando el cierre para evitar nuevos ingresos y las señales que hemos dado son las que ustedes han visto. Ya llevamos cerca de casi 10 kilómetros de zanja, reforzamiento del tema fronterizo, vamos a empezar a trabajar en el control de las fronteras del territorio, vamos a establecer puestos de control dentro del territorio, por lo tanto esto es un proceso. Es que la presión, discúlpeme presidente, la presión migratoria para ingresar a nuestro país ha disminuido, lo dicen todos los alcaldes, incluso las autoridades de la zona fronteriza. El problema que está es el que tenemos al interior de nuestro país. En algún minuto se cifró de 300.000 personas que estaban de manera irregular en nuestro país. Y usted en campaña dijo que esas personas iban a salir cuando usted fuera presidente. Iban a salir. Y eso no ha ocurrido hasta ahora. Hay una cantidad importante de migrantes que están con expulsiones pendientes. 46.000. ¿Qué pasa con eso? ¿De qué depende? Del orden que estamos estableciendo, porque cuando usted llega, imagínese que usted llega a una oficina de este porte y encuentra 45.000 carpetas. Bueno, tiene que partir por orden. Y vamos a partir por aquellos que tengan antecedentes reñidos con las costumbres, las buenas costumbres y la ley, o que ya hayan cumplido sanciones y que en el fondo no hayan sido buenos vecinos. Vamos a ir parte por parte. Pero de que esto va a ir cambiando y de que ya está cambiando, porque usted me dice la presión de ingreso ha bajado. Sí, porque nosotros hace meses venimos advirtiéndole que el que venga lo va a pasar mal. Hoy día tenemos algunos trámites legislativos que abordar sobre temas de migración y el Parlamento recién se ha instalado. Solamente hemos tenido dentro de estas 3 semanas de gobierno una semana legislativa y que tuvimos por un tema de crisis, que plantearle al Parlamento que nos colaborara en el tema del alza de las bencinas. Pero vamos a ir paso a paso y la gente se va a ir dando cuenta que esto va a ir cambiando en el tiempo. En términos de meta, ¿cuál es la meta concreta que hay para la expulsión? Cuando hablamos de 300.000 migrantes, ¿hablamos de que 300.000 migrantes van a salir de nuestro país durante su mandato? Eso esperamos, pero vamos a ir paso a paso. Usted no va a ver aquí situaciones como la que ve en otros países donde hay una fuerza que los va a ir a buscar, salvo que en algunos lugares hayan situaciones de crimen organizado, que también estamos analizando, y donde hayan lugares donde el crimen organizado constituido por extranjeros esté y donde sea más compleja la vida para los vecinos, claramente vamos a intervenir con más fuerza. Pero estamos convencidos de que cuando empecemos a dar las primeras señales de fiscalización, de transporte, de trabajo, bueno, las personas van a tomar una decisión distinta a la que han tomado hasta ahora. Usted lo puede ver incluso en el Cerro Chuño, donde ya anunciamos que se va a erradicar esa toma. Bueno, yo no había visto antes un medio de comunicación que entrara al Cerro Chuño. Y le dice a una persona, ¿y usted está por qué está aquí? Bueno, porque nadie me ha dicho que me vaya. Bueno, ahora no solamente, y le dice, ¿y qué va a hacer ahora? Voy a arrendar en otra parte. Bueno, si quiere arrendar en otra parte y es irregular, no va a poder arrendar, porque si no vamos a ir en contra de la persona que le arrendó. Por lo tanto, le vamos a ir cerrando los espacios. Y cuando usted le va cerrando los espacios, las personas toman decisiones distintas. Presidente, ¿y quién va a pagar la eventual expulsión o invitación a que salgan los migrantes? ¿Quién paga? Porque en algún minuto se dijo que ellos mismos a través de sus cotizaciones, sabemos lo de los RUT provisorios, ¿no? Y es algo que ha dicho además su director de Migraciones. Pero ¿quién paga finalmente la salida de esos migrantes irregulares? En algunos casos nosotros vamos a tener que desembolsar recursos públicos, pero los vamos a recuperar. Porque nosotros, como ya les señalamos, vamos a expulsar personas y los bienes, y por eso necesitamos avanzar en algunos temas legislativos, van a ser retenidos. Y todos conocemos la llamada, entre comillas, tía rica. Y también vamos a mejorar el proceso de venta de artículos que sean retenidos por la autoridad de acuerdo a la legislación que tengamos. Por lo tanto, sí, vamos a tener que desembolsar recursos públicos y vamos a recuperar lo que podamos. Y en algunos casos, las mismas personas van a optar por irse. Porque cuando empecemos a aplicar las multas,
Las personas van a decir, bueno, ¿qué hago? Si usted se va libremente, bueno, yo puedo pensar en si le aplico la multa o no. Usted va a tener ventajas para salir. Muchas gracias, presidente. ¿Cómo está, presidente? Muy bien, cada día mejor. Me toca a mí llevar el cronómetro, además, aquí para el equipo. Oiga, presidente, ¿hasta cuándo se va a mantener el estado de excepción en el sur? Llevamos prácticamente 4 años, ya no es una excepción, es una habitualidad. ¿Hasta cuándo se va a mantener el estado de excepción? ¿Cuándo se van a materializar los cambios? ¿Y qué tipo de cambios se quieren implementar? Bueno, para nosotros es un desafío terminar con el estado de excepción, pero quizás vamos a tener que tomarnos unos meses donde le vamos a plantear algunas modificaciones al estado de excepción. ¿Qué tipo de modificaciones? De poder ejercer aún un mayor control en algunas zonas críticas. Claramente cuando vemos el desafío que desafían al Estado, algunos pseudo líderes de comunidades, bueno, eso no va a quedar así. Porque si alguien dice que es una zona autónoma, bueno, que se autoabastezca de todo. ¿Cómo piensa, por ejemplo, recuperar el control de Temucuicui? Nosotros lo que hemos señalado es que esto requiere más inteligencia que fuerza. Y yo entiendo que muchos de ellos no es una república, no es un lugar autárquico. No sé si ellos generan su propia energía, si ellos tienen su propio sistema de salud, si tienen su propio sistema de educación, si tienen su propio sistema de justicia. Y claramente ellos salen y entran. Bueno, habrán algunas restricciones mayores para el ingreso y salida de personas de una zona donde hay malos líderes. Ahora, cuando usted dice mayor inteligencia, si es posible que me ponga algún ejemplo, porque la propia policía ha tenido muchas dificultades para poder ingresar hasta ese lugar. Por eso le digo que esto no siempre es fuerza. Yo no tengo por qué entrar con una división blindada. No corresponde, salvo que todo el lugar haya una división militar. Pero aquí también yo tengo que considerar que hay personas que son inocentes, que son manipuladas o manejadas por malos líderes. Cuando usted dice necesitamos algunos meses para tomar determinaciones respecto de cambios que le queremos hacer, ¿qué tipo de cambio le quiere hacer el estado de excepción para que la macrozona recupere su normalidad? ¿Qué tipo de cambio en estricto rigor, para entender bien a qué se refiere? Más que cambios legislativos, son cambios acordados con las fuerzas de orden y seguridad que están en la zona. Y eso lo vamos a ir implementando. No vamos a decirle, oiga, mire, voy a ponerle 4 drones, le voy a poner esto. No, esto se toman las decisiones, se hacen y no se comunican. Y en las próximas semanas van a haber algunos cambios en cómo se establece la seguridad en la zona para precisamente ir normalizando la situación. Si no es normal que tengamos desplegados a las Fuerzas Armadas para la custodia y la seguridad de las personas. En la medida que vamos recuperando el respeto desde las escuelas en las zonas urbanas, también vamos a ir recuperando la normalidad en las zonas rurales. Cuando se apliquen las sanciones, cuando se persigan a los responsables, las cosas van a ir cambiando. No es de un día para otro. Para completar el círculo de temas que tienen que ver con seguridad y orden, hablemos un poquitito también de las manifestaciones y las protestas. Su gobierno ya tuvo al menos una bien marcada y no es la única. Y me gustaría preguntarle a propósito de declaraciones que se han formulado desde su propio sector, si usted tiene la idea de que hay sectores de izquierda organizando manifestaciones en su contra. Bueno, es evidente que hay algunos sectores como que hubiesen estado durmiendo, invernando, y como que ahora despertaron. Y es normal, y nadie se puede sorprender, porque antes compartían todas las políticas públicas que dirigía el gobierno y hoy día no comparten. Si nosotros no tenemos problemas con las manifestaciones, lo que tenemos problemas es con la destrucción, la violencia irracional, y esa es la que vamos a combatir. ¿Usted cree que hay grupos políticos detrás de eso? Bueno, yo he visto varios líderes políticos manifestándose de mala manera, a mi juicio, respecto de nuestras políticas de gobierno. Pero es entendible. Mientras lo mantengan en los dichos, no tenemos ningún problema. El tema es cuando alguien infringe una norma establecida. Si alguien va a destruir, va a pagar las consecuencias. Y nosotros vamos a aplicar la ley, vamos a hacer controles de identidad como corresponde. A las personas que están desplazándose le vamos a pedir el permiso para ver si está autorizada la manifestación. Aquí no hay ningún problema, van a tener toda la colaboración de las autoridades si alguien pide una autorización para manifestarse y desplazarse. Pero también vamos a ser responsables a cada uno de los que tenga algo que ver en esto.
nosotros tenemos que pedirle a los padres y apoderados. Por eso también es importante que los padres se acerquen a los colegios a firmar el reglamento de convivencia escolar, porque ahí hay ciertas normas establecidas. Y yo después tengo que notificarle al padre, su hijo abandonó el establecimiento educacional en una hora que no estaba autorizada. Tengo que preguntarle a los profesores si hubo violencia para la salida del establecimiento, si el profesor les dijo salgan o les dijo quédense aquí porque estamos pasando materia. Bueno, todo eso requiere un orden, requiere disciplina. Entonces esto no es solamente el llamado del dirigente político a manifestarse en contra del gobierno. Aquí hay muchas personas que son responsables. En la marcha de los jóvenes habían adultos. Y uno podría decir, esos adultos estaban solo marchando, estaban dando algún tipo de instrucción, son personas conocidas. ¿Quiénes son? ¿Por qué había adultos en marcha donde se supone que estaban reclamando niños por el tema de la educación? Muchas gracias, presidente. Somos la red ARTI en esta primera entrevista que da el presidente José Antonio Kast a las radios. En este segundo bloque comienza Cristina González. Sí es. Presidente, su popularidad en casi 3 semanas de gobierno ha caído. Usted lo sabe mejor que yo. Lo muestran las encuestas. Solo en Pulso Ciudadano bajó 12 puntos en la aprobación, pasando de un 47 a un 34%. Y en la encuesta Criteria hay un dato bien relevante. El 64% de la gente que participó en esa encuesta dice que no confía en las razones para explicar el alza de los combustibles. ¿Cree que el llamado bencinazo ha hipotecado de alguna manera su popularidad? ¿Confía en revertir ese escenario? El tema es cómo uno actúa en la vida política. Ustedes me conocen bien. Yo nunca he actuado en base a las encuestas. Las veo, las miro y analizo la situación, pero no tomo nunca, y como equipo hemos transmitido, que no vamos a tomar decisiones en base a la popularidad, sino en torno a la gestión, al buen trabajo, y en el tiempo las cosas se estabilizan. Cuando las personas vean que aquí estamos hablando con la verdad, que hemos sido transparentes, que hemos anticipado situaciones que otros países van siguiendo, porque claro, aquí se genera una discusión legítima respecto de cuáles son las medidas económicas que uno puede tomar, pero en el tiempo uno va viendo que en todos los países se van tomando decisiones similares pero tardías. Nosotros nos estamos anticipando ciertas decisiones precisamente para ahorrar recursos. Y creo que en el tiempo la opinión pública va a ir entendiendo, porque hay otras señales que se van dando, como por ejemplo mayor inversión en Chile. Yo veo el vaso medio lleno siempre. Presidente, de todos modos, da la sensación, o al menos lo que dice la gente, es que aquí podría haberse aplicado el alza de los combustibles de manera gradual. ¿No teme quedar frente a la ciudadanía como un gobierno indolente? No, porque, de nuevo, si vamos a la parte más personal y focalización del gasto público, lo que hemos buscado es también tomar medidas paliativas, precisamente para las personas más vulnerables. Y las personas más vulnerables usan el transporte público. Y nuestra preocupación es de que vaya mejorando la calidad del servicio del transporte público y también tomar la determinación de que no se van a producir alzas en el pasaje del transporte público mayor y menor. Usted, en un video de 2023, cuestionando el alza de los combustibles bajo el gobierno de Boric, dijo que usar el vehículo no es un privilegio, es una necesidad. Cuando usted habla de los sectores más vulnerables y las medidas paliativas precisamente para esos sectores, hay un sector que es la clase media, que está siendo afectada por el alza de los combustibles y que luego con la inflación va a estar mucho más afectada. ¿Cómo le responde a esa gente que votó por usted? Que hay una crisis mundial que nosotros no buscamos y que nos golpeó directo y de manera muy rápida. Si nosotros íbamos escalonando el tema de la benzina, íbamos a llegar a donde mismo, pero habiendo dilapidado recursos públicos de manera irresponsable. Lo que estamos ahorrando hoy día nos va a permitir ir precisamente en ayuda también de la clase media en temas de salud, en temas de seguridad, en temas de vivienda, porque la crisis en Chile, más allá de la crisis mundial, ya afectaba el tema fiscal, afectaba el tema salud, afectaba el tema del trabajo, afectaba el tema de la vivienda. Bueno, teníamos, y nosotros dijimos, estamos en una emergencia de amplio sentido. A eso sumemos la catástrofe física de la destrucción de viviendas en Biobío, en Ñuble, y el atraso que teníamos en la reconstrucción de la región de Valparaíso. Oiga, considerando que además la crisis que hay en Medio Oriente no tiene al menos un fin, al menos aparentemente en el corto plazo, y esta crisis se puede seguir agudizando, desde
desde su sector están pidiendo más ayudas. Desde su sector están hablando directamente de un esfuerzo adicional que contemple un IFE, un ingreso familiar de emergencia, la postergación del pago de patentes, de contribuciones, adelantar el bono marzo, rebajar el valor del TAC, disminuir la cantidad de parlamentarios. Abundan las ideas. ¿Están dispuestos ustedes como gobierno a evaluar alguna de ellas? De hecho, en la discusión legislativa del aumento de los combustibles, del precio de los combustibles, se acogieron varios planteamientos de parlamentarios, incluso de parlamentarios del PPD y de la Democracia Cristiana. Fueron acogidos y reconocidos, porque nosotros quizás podríamos habernos anticipado y decir, oiga, mira, vamos a hacer todo esto. Bueno, quizás el diálogo, que algunos niegan, porque también en una primera instancia nos votaron en contra de un sector, y hubo que ir al Senado a alargar el trámite, y quizás eso también postergó la baja de las parafinas. Después se aprobó, porque la realidad era mucho más fuerte que la tensión política que se buscó generar. Sí, pero un nuevo paquete de medidas. Nosotros estamos estudiando y conversando con distintos actores. En un momento conversamos a través del presidente de la Asociación de Gobernadores, Alejandro Santana, respecto de un tema que les preocupaba a ellos, del alza de las tarifas de la locomoción colectiva en regiones. Se acogió y se Pero yo le pregunto aplicó. por las medidas que le mencioné. Y vamos a seguir estudiando algunas medidas que pueden ir hacia el tema de la calefacción. En otras hay alcaldes que tienen desarrollados programas que tenemos que estudiar. El alcalde de La Florida, el alcalde de Paine, varios alcaldes han desarrollado sistemas donde van en ayuda de las personas más necesitadas. Bueno, tendremos conversaciones con ellos para ver cómo se aplica y responsablemente poder avanzar en eso. Hay planteamientos que se han realizado desde el sector de la pesca artesanal. Vamos a ver, en el fondo, en los sectores más vulnerables, cómo podemos colaborar en eso. Ayer tuvimos una muy buena conversación con distintos dirigentes del rubro del transporte. Y su preocupación era decir, bueno, colaboremos todos. Aquellos que nos encargan trabajos de transporte, también colabórennos. ¿La postergación de contribuciones, por ejemplo, no? Nosotros vamos a avanzar en lo que dijimos, que era el no pago de contribuciones para la primera vivienda a los adultos mayores. Eso ya es una señal clara de que estamos preocupados del grupo más vulnerable, que son los adultos mayores, que están pagando contribuciones, arriendo casi, por una vivienda que ya pagaron. Pero tenemos un plan bastante bien elaborado, tenemos un ministro de Hacienda muy aplicado en esto, y que ha ido conversando con los distintos sectores para que juntos tomemos las medidas más responsables. Y aquí la responsabilidad y la coherencia es lo que también nos va a hacer creíbles en el exterior para que haya más inversión. Muchas gracias, presidente. Presidente, sigamos con el tema de las bencinas. Déjeme preguntarle, ¿podría haber otro aumento más o menos equivalente de las bencinas? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el barril de petróleo llega a $150 o más? Un escenario que incluso el Banco Central no descartó. Nosotros lo que hemos dicho es que vamos a actuar con transparencia y vamos a decir las cosas siempre de frente a la ciudadanía. Yo espero que eso no ocurra. Pero eventualmente podría ocurrir. Espero que no ocurra, no me voy a poner en una situación tan dramática como esa hoy día, pero si llega a ocurrir, nosotros de nuevo vamos a actuar con responsabilidad. Nosotros no vamos a comprar popularidad endeudándonos para después volver a dejar al país en una situación crítica. Ya, pero habrá que ir viendo... El Banco Central se pone en ese escenario más allá de si es dramático o no, porque es la misión que le corresponde, como me imagino también al gobierno. En el caso de que el barril llegue a 150 o más, ¿podríamos tener un alza equivalente? Cada vez que nosotros tengamos que tomar una decisión difícil, porque aquí también decir, el ministro de Hacienda también se puso en la situación, se anticipó a la situación y ha sido reconocido por medios internacionales dedicados al tema económico, sin mencionar Chile. Hay medios internacionales que se dedican a seguir el tema económico, que dicen, bueno, este es el camino de los países, la responsabilidad de la transparencia, siempre tomando medidas paliativas. Si tuviéramos que tomar una decisión como esa, claramente va a ir asociada a medidas paliativas para no afectar a los más vulnerables y a la clase media. Si el barril de petróleo vuelve a sus niveles pre-guerra en Irán, ¿van a tener los consumidores una disminución de la misma manera, pero de la misma manera y en el mismo periodo de tiempo? Nos vamos a ocupar de que ello sea así, porque así como le hemos pedido a todos que entiendan que esta no es una medida buscada por nosotros, sino es una respuesta realista a lo que está ocurriendo en el mundo, en el mismo sentido, la baja va a ser clara y evidente. Cuando usted ve videos suyos de hace 3 años cuestionando el alza de los combustibles en el gobierno anterior,
¿no podría interpretarse como que aquí hay una inconsecuencia respecto de la crítica cuando se es oposición versus la decisión que se toma cuando se es gobernante? Lo que nosotros planteamos era una rebaja del impuesto al combustible, que es algo que nosotros estamos buscando en distintas áreas, bajar la carga tributaria a todos los contribuyentes, y es algo que vamos a llevar adelante en distintas áreas de la recaudación tributaria. Nosotros estamos apuntando a que no paguen contribuciones los adultos mayores, a rebajar el impuesto a la renta, a generar incentivos para la contratación de gente vía formal. Todo eso apunta a bajar la carga tributaria, y en el momento en que podamos también vamos a seguir en la línea de que el impuesto a los combustibles es más alto de lo que nosotros estimamos razonable, pero eso hoy día no lo podemos hacer porque hay una crisis mundial. Tenemos que ordenar primero la caja fiscal, tenemos que mejorar la gestión. Si se hubiese mejorado la gestión como nosotros estamos planteando, si se hubiese sido más ordenado en todo lo que es la presentación de presupuestos, quizás tendríamos hoy día una realidad muy distinta en Chile. Franco Parisi dice que si no hay plata deberían rebajarse los sueldos de los funcionarios de la moneda. ¿Al menos lo ha evaluado? Sí. ¿Y? Ya lo anunciaremos. ¿En qué momento? Pronto. ¿Qué es lo que es pronto para usted? Cuando tenga mi primera liquidación de sueldo. Ok, o sea, dentro de una semana un poco Todavía más. No canta Gardel. Todavía no canta Gardel. Oiga, le robo una frase. Pero cada uno tiene que hacerlo de acuerdo a su realidad. Pero por lo tanto deberíamos tener un anuncio en el corto plazo respecto de eso. O sea, mío va a tener, pero yo, claro, hay ciertos temas legales donde quizás yo no pueda decir... ¿Va a ser un anuncio simbólico o va a ser un anuncio más bien estructural? No, en el caso mío va a ser más estructural, en otros casos va a ser transitorio. Perfecto. Verónica Franco, en una de las reuniones que tuvimos preparando esta entrevista, dijo una frase: la manera en que se comunica demuestra la manera en que se gobierna. La cito a ella porque, bueno, premio. Por eso a ella le dieron el premio. Sí, pues. ¿Cómo se explica usted el error comunicacional de que el Estado está en quiebra? ¿Cómo se explica cuando usted efectivamente uno de los temas que marcó en campaña sistemáticamente era el de generar crecimiento económico y pareciera ser un concepto que evidentemente este gobierno lo tenía tan claro? ¿Cómo se explica un error de esa naturaleza? Primero, yo creo que se genera una gran discusión en torno al concepto a nivel local. Yo al menos no he visto ningún analista internacional que se haya quedado en el concepto, porque las medidas que estamos tomando van para ordenar la caja fiscal, la gestión. Claro, se usa un concepto que es de uso coloquial. Claro, los lolos dicen estoy pato, y se usa un término coloquial inadecuado para un posteo y se corrige a los pocos minutos. Se reconoce un error, se retira y se tomarán las medidas para que eso no vuelva a ocurrir. Pero de ahí a todo lo que se generó en torno al concepto, viendo todas las políticas públicas que estamos realizando, bueno, fue el mal uso de un concepto momentáneo, corregido automáticamente, pero la discusión siguió. Ya, usted tiene una crítica respecto de lo que provoca, pero yo le pregunto, ¿cómo se origina un error comunicacional como este? Bueno, cuando uno está viendo el cómo plantearle rápidamente a la ciudadanía una situación muy compleja, uno busca el concepto más común que usa la gente en el lenguaje coloquial. Y eso fue un error, lo corregimos y de ahí para adelante vamos a mejorar. Gracias, presidente. Presidente, usted decía recién que se va a ajustar el sueldo, eso entendimos al menos, y que va a ser estructural. No, no es estructural porque hay una comisión que determina cuáles son los ingresos de los ministros, del presidente, de los asesores. Por lo tanto, yo tendría que entrar a hacer modificaciones legislativas para eso. ¿Y no habrá modificaciones legislativas? Yo no voy a apuntar a modificaciones legislativas porque todo esto se discutió largamente y por eso se generó una comisión de expertos que determinó que era lo razonable para ciertas autoridades. ¿Será solo para usted entonces el ajuste, presidente? Pero es algo que yo tengo que tomar una determinación de cómo hacerlo y tengo que ver, así como lo hice cuando estaba en campaña, que dije, bueno, yo no puedo devolver los recursos porque había todo un problema administrativo en la Cámara de Diputados para decir, oiga, yo quiero que no me paguen. Sí. No, tengo que pagarle. Y fue una discusión con la Secretaría General. Bueno, al final tuve que terminar donando, porque no había una fórmula
administrativa para que no me cobraran y esos recursos quedaran a buen recaudo y no se gastaran en otras cosas que no correspondían. Quiero retomar un tema del que estuvo conversando con Iván hace unos minutos, esta exención del Ministerio de Seguridad, que no se le va a rebajar el 3% como se ha planteado, ¿no? El 3% entonces de rebaja en los ministerios, ¿era una necesidad técnica ineludible o una decisión política revisable? ¿Y se va a revisar también en ministerios sociales, como le preguntaba Iván, salud, educación y vivienda? Vamos a ir analizando caso a caso. Como le digo, lo primero era plantearle a cada área del gobierno dónde veía posibilidades de recorte fiscal, que es algo que planteamos en campaña. Creo que es la campaña donde más se discutió del ajuste fiscal. Le insisto, entonces el 3% no va a ser parejo para todos, eventualmente algún ministerio le podría decir, ¿sabe que es solo un 1%, por favor? No, es parejo para todos, y así lo ha dicho el ministro de Hacienda, se ha reunido con todos los ministerios y cada ministerio le está compartiendo sus dificultades. Entonces, en principio, es parejo para todos. ¿Podrá haber una circunstancia como en seguridad donde se haga una excepción? Sí. Entiendo. Hablemos de Colonia y Dignidad, presidente. El ministro Poduje dijo que revertir la expropiación ahí responde a falta de recursos, a prioridad social, planteó él, e incluso objeciones de Contraloría. Pero la pregunta es otra. ¿Es solo una decisión presupuestaria, ya que hablábamos de recursos en los ministerios, o también hay una lógica distinta que tiende a borrar decisiones emblemáticas del gobierno anterior, como se ha planteado desde la oposición? Yo creo que todos conocemos al ministro Poduje, conocemos su historia, y él claramente está priorizando el tema social. Al ministro Poduje le ha tocado vivir situaciones humanas muy dramáticas, y dice, bueno, si yo tengo que priorizar, ¿qué priorizo? ¿La reconstrucción de una vivienda o la expropiación de una zona urbana donde no tengo hoy día posibilidad ni siquiera de construir viviendas? Entonces, lo de él es atender las urgencias sociales. Y es la misma discusión que se genera en Santiago. Si yo entiendo que uno pueda tener una discusión con el gobernador Orrego si es buena una ciclovía o no. Claro, nos encantaría tener más ciclovías, pero si tengo personas sin techo, bueno, tengo que priorizar. Y en este Parte caso, del problema con lo de la ciclovía, y voy a insistirle con lo de Colonia y no, si voy a volver. Es donde no se va a construir la ciclovía, en los sectores menos pudientes, que son los que uno entiende necesitan también la Alameda bicicleta. Tiene un sistema de transporte público que puede ser utilizado. Donde termina la ciclovía, por el momento, mientras no podamos avanzar, podremos ver el resguardo de las bicicletas para que la persona pueda tomar el transporte público, siendo solidario. ¿Va a haber estacionamientos de bicicleta ahí a la altura de la estación central, le estoy dando ejemplos. La creatividad, cuando uno tiene un problema, tiene que aplicarle a la creatividad. Y nosotros somos muy creativos. Y en el tema de Colonia Dignidad, ¿Chile se está restando por caja fiscal o por convicción política? Es la pregunta finalmente. Hoy día tenemos un problema de ajuste fiscal importante, y eso no quiere decir que tengamos que desconocer el sufrimiento que puedan haber tenido muchas personas en Chile. Pero si yo quiero hacer un memorial de 117 hectáreas, creo que no es razonable. Si yo lo quiero acotar a un lugar de reflexión, de encuentro, bueno, hagamos el lugar acotado a lo que corresponde y no endeudemos a Chile entero cuando tenemos necesidades reales. Y hoy día también hay personas que sufren, hay personas que no tienen casa, hay personas que no tienen alcantarillado, hay personas que no tienen luz. En pocos días su gobierno se abstuvo de la declaración de derechos LGBTIQ+, en la OEA, retiró de Contraloría la política de defensa que incorporaba perspectiva de género en las Fuerzas Armadas y ahora frena la expropiación de Colonia Dignidad. ¿Aquí hay solo revisiones administrativas o una cuenta nueva en materias valóricas, presidente? Primero decir que todo esto va dentro del mejoramiento de la gestión del Estado y la priorización de las urgencias sociales. Y eso es algo que hemos dicho siempre. Si hoy día, vuelvo a insistir, tengo personas viviendo en la pobreza extrema, y tengo otras personas ocupadas, no digo preocupadas, ocupadas de ciertas políticas públicas que apuntan a la valorización, como dice usted, del género, bueno, yo voy a ir primero a la persona que tiene hambre, que no tiene casa, que no tiene seguridad, voy a ir priorizando. Pero esa es la batalla cultural que usted en campaña dijo que no iba a dar, que no era parte de la emergencia. Esto no es una batalla cultural, esto es una batalla social, de pobreza. Y yo quiero apelar a eso. Pregúntese usted si tiene 1 millón de pesos. ¿Lo va a aplicar a una política de género o le va a dar comida a las personas que no tienen? Esa es la disyuntiva que tenemos hoy día, y es grave, es dura, pero tenemos que priorizar, y en eso estamos. Gracias, presidente.
Presidente, a propósito de la creatividad que usted decía, el proyecto de la compensación por el alza de las bencinas salió distinto del comité político, lo reconoció tácitamente su ministro del Interior, Claudio Alvarado, en una entrevista el fin de semana en DF+. Para el proyecto, para la ley miscelánea por la reconstrucción, ¿va a tener la misma flexibilidad el gobierno? Si hay mejores ideas que las que nosotros presentemos, ¿por qué no acogerlas? Uno siempre está abierto a mejorar los proyectos. Lo que nos importa hoy día es la diligencia con la que se realicen las acciones legislativas. Tenemos, por ejemplo, en temas de seguridad, algunos temas planteados que son urgentes, y en materias de reconstrucción fiscal, de reconstrucción social, de reconstrucción material, necesitamos urgencia. Abiertos al diálogo, pero yo espero que todos los equipos económicos de los distintos partidos ya estén pensando en cómo colaborar en esto y no cómo ponerle trabas a algo que es urgente. A propósito de diligencia, ¿tiene fecha para que entre ese proyecto a la Cámara? Tan pronto vuelvan de la semana distrital los legisladores, en esa semana ya se va a hacer la presentación de este proyecto de ley. Después de la Semana Santa. Gratuidad para mayores de 30, la disminución del impuesto a donaciones y herencias que irritan a la oposición, ¿las va a mantener en el proyecto? Salvo que ellos presenten una idea mejor de cómo priorizar los recursos públicos. Que ellos, la oposición. Ellos, si ellos tienen mejores ideas. Le pregunto en el planteamiento inicial. Es que si alguien se va a irritar porque Chile va a crecer, va a volver a haber inversión, bueno, hasta cuando se le pase la irritación, ojalá que vuelva a conversar. Presidente, usted recién decía, uno tiene $1 millón y tiene que priorizar. Con esto va a tener menos de $1 millón, va a bajar el impuesto a las empresas, va a reintegrar el sistema tributario, quiere disminuir el impuesto a las ganancias de capital, quiere disminuir el impuesto a donaciones y herencias. Todo eso es menos plata. ¿Lo va a compensar de alguna manera? Yo creo que ¿En el proyecto? En paralelo a todo lo que ha ocurrido, a mí me ha tocado ir a la presentación de proyectos de inversión muy grandes. En el norte, en el tema minero, aquí en la zona central, en el tema logístico, en el comité de ministros. Ya en estas 3 semanas se han, por un lado, destrabado algunos proyectos de inversión y se han anunciado nuevas inversiones por más de $20.000 millones. Eso va a generar más movimiento, va a generar más trabajo. Por lo tanto, uno dice, no, van a bajar los impuestos y va a haber menos recursos. No, se van a usar mejor los recursos. Si nosotros aquí, no solamente en un problema de ajuste de estrechez pero va a haber fiscal, menos recursos, digamos. Pero va a haber mejor gestión también. Felipe Larraín, que no es precisamente un bolchevique, dice esto no se paga solo, digamos. Se va a pagar con mejor gestión. Hemos encontrado mala gestión y estamos ordenando. No queremos hacer responsable a los otros, nosotros estamos ordenando, pero se van a sorprender cómo ciertas cosas van a empezar a fluir. Si usted no puede dejar pendiente de respuesta a alguien por 6 meses, por 8 meses, por 1 año, siendo que su decisión es A o B, pero tome una decisión. No lo deje ahí. En la agilización de proyectos. Pero le pregunto por la compensación de la menor recaudación tributaria. Cuando hay más trabajo, las personas se les descuenta por salud, se les cuenta por previsión. Bueno, el gobierno va a terminar gastando menos de los recursos de todos los chilenos en temas de salud, porque las personas mismas van a ir colaborando con su 7% para salud. Ahora, se lo pregunto, presidente, porque acaba de decir usted lo que estamos ahorrando por no subsidiar a las bencinas, estoy parafraseando. Resulta ahorrando ahí, golpeando a la clase media, y también está ahorrando en impuestos que básicamente benefician a las empresas y a los más ricos, que son los que pagan esos impuestos. Lo que pasa es que yo no puedo separar una cosa de la otra. Esto es un tema que va en conjunto. Si yo hago ciertas disminuciones y me voy, siempre nos comparan con la OCDE. Para todos nos comparamos con la OCDE, menos para la carga tributaria. De las empresas. Claro. Entonces, claro, todos los países que fueron subiendo sus impuestos se dieron cuenta que era un error y después lo están bajando. Aquí nunca se dieron cuenta del error y nosotros se lo dijimos varias veces, está cometiendo un error. Aunque le está regalando, entiende que le está regalando a la oposición el argumento de que a mí me preocupa más la falta, a los ricos, a mí me preocupa más la falta de reconocimiento de la mala gestión que realizaron los ministros de Hacienda anteriores y la directora de presupuesto. Si no ser capaces de hacer, pero si nunca un montón, digamos. No, yo estoy hablando de los que generaron esta crisis fiscal. Yo no he escuchado a la mejor directora de presupuesto de la historia, según el ministro Marcel, hacer un reconocimiento de que no acertó ni un año al presupuesto, ni un año, ni en la recaudación, en nada. Y nadie le dijo nada, y nadie está discutiendo de todos los errores que cometieron. ¿Quién le ha dicho? ¿Cuándo el ministro Grau ha reconocido un error? Si no es porque él mismo muestra un cuadro
donde decía que ahí está la justificación, en el mismo cuadro se mostraba que no había dicho las cosas por su nombre. Presidente, anunciar el fin del IVA a las ventas inmobiliarias le provocó a las inmobiliarias, se están quejando, un frenazo de las ventas por la expectativa de que el precio va a bajar. Tampoco contempla el IVA al construir, dicen las inmobiliarias. ¿Es un error del gobierno haberlo planteado de esa manera? Nosotros vamos a ir complementando ciertas normas y cuando ya entre la norma que habla de la reconstrucción material, económica, social, se va a ir complementando las medidas que hemos tomado hasta ahora. Muchas gracias, Iván. Más de 700 radios, presidente, nos están escuchando a esta hora desde el norte al sur de Chile. Es un gran día porque es el Día de las Regiones. Así es, y Archi, por supuesto, en todas las regiones. Para llegar a este último bloque, vamos a dejar a Juan Manuel Astorga y primero darle las gracias. Es la primera entrevista radial, pero usted la hace con Archi, con la Asociación de Radiodifusores de Chile. El agradecido soy yo, porque ustedes vinieron a La Moneda. A su casa. Casi literalmente. Con un café, hasta con un café. Así que muchas gracias, gracias a ustedes. Juan Manuel. Presidente, un tema que marcó un gran distanciamiento, de hecho, un entrevero con el presidente anterior, Gabriel Boric, fue el del cable submarino chino. ¿Tomó una determinación respecto de si continuar o no con ese proyecto? Nosotros lo que hemos dicho es que se abrieron, que se están haciendo todas las averiguaciones de cómo se llegó a ciertas instancias. Porque lo que hemos visto, y nadie lo menciona, que se retira un decreto por un error de tipeo, que al final no era un error de tipeo. Ahora, llevan varias semanas haciendo esas averiguaciones. ¿Qué tan difícil ha sido poder determinar si efectivamente está todo en regla? Lo que pasa es que hay investigaciones. Y aquí también, desde el Ministerio de Seguridad, se tomaron ciertas iniciativas de investigar y después eso lo tomó el Ministerio Público. Por lo tanto, hay varias aristas abiertas. ¿Hasta cuánto se puede dilatar una determinación como esta, considerando que China es nuestro principal socio comercial? Es que yo creo que hay temas que a veces no se cruzan. Yo pongo siempre el ejemplo de Australia. Australia le vende casi todo a China y es miembro de una agrupación de seguridad con países de habla inglesa. Y hay una buena convivencia. Nosotros tenemos una buena relación comercial con China y esperamos que esa se mantenga. Claro, es buena hoy, pero eventualmente mañana también los chinos podrían reclamar efectivamente por qué echar pie atrás en un acuerdo que ya estaba establecido. Bueno, eso es una decisión que vamos a tomar en su momento cuando tengamos todos los antecedentes. ¿Cuánto tiempo falta para eso? Va a depender. Depende, como decía la canción. Sí, pero ¿le han dado alguna señal? ¿6 meses, 1 año, 2 años, una semana? Va a ocurrir cuando tenga que ocurrir. A nosotros lo que nos interesa hoy día es que avance muy rápido el cable que ya se está construyendo. Porque hay un cable que se está construyendo. Como que todo se centra en el cable que está en discusión y nadie se centra en un cable que se está construyendo y que esperamos que se conecte lo más pronto posible. Sí, porque la alerta la puso Estados Unidos. A propósito de eso mismo, déjeme preguntarle, porque China es nuestro principal socio comercial, pero lo que hemos visto es que su gobierno ha tenido probablemente más gestos hacia Estados Unidos. ¿No teme que eso también pueda afectar nuestra relación comercial con los chinos? Espero que no. Espero que los chinos sigan valorando nuestro vino, nuestro cobre, nuestro litio. Ellos también necesitan de lo que nosotros les proveemos y necesitan de lo que provee Sudamérica. Bueno, nosotros también podemos hacer alianzas con Argentina. Esperemos que el tema en Perú tenga un muy buen resultado democrático y el gobierno sea estable. La situación en Bolivia ha cambiado, la situación en Ecuador ha cambiado. ¿Por qué era necesario que usted fuera a la cumbre Escudo de las Américas organizada por el presidente Trump, dentro y fuera del país, a quienes han criticado esa asistencia, no solamente la suya, sino que de otros también, porque consideraron que fue en el fondo ir a rendirle pleitesía al presidente Trump? Quizás esas personas no tienen conciencia de lo que es el crimen organizado, el narcotráfico, la inmigración irregular, que fueron los temas tratados. Si esto es algo que afecta a todos los países, nosotros no somos una isla, y si nosotros pudiéramos controlar eso, lo más probable es que en el futuro cercano, el narcotráfico y el crimen organizado, si los otros países no lo enfrentan, nos veríamos muy complicados. Esto tiene que ser abordado por todos los países de la región, y eso es lo que hemos visto. Si nosotros hoy día estamos cerrando nuestra frontera del norte, bueno, se ha generado un tráfico mayor de temas de contrabando por el lado argentino. Ya estamos conversando con los argentinos diciendo, oiga, nosotros estamos cerrando acá, ojo, que el narcotráfico y el contrabando siempre encuentra otras rutas. Que hay quienes consideran que le ha faltado una mirada también de distancia crítica respecto a Estados Unidos. O sea, el efecto del bencinazo es producto de una guerra
que inició el presidente Trump, no es una guerra que inició la ONU, el Consejo de Seguridad o una coalición de países. El presidente Trump, ni siquiera Estados Unidos, inicia una guerra que tiene todas estas consecuencias. Me pregunto, ¿tiene una mirada crítica respecto de lo que está pasando con esa guerra? Bueno, yo esperaría que primero la guerra termine, pero yo no mezclaría los temas. El narcotráfico y el contrabando siguen su propio camino. Respecto de cómo nos relacionamos con Estados Unidos hoy. El presidente anterior tenía una mirada crítica respecto a la guerra en Irán. A este gobierno no lo hemos escuchado, una mirada crítica sobre lo que está haciendo Estados Unidos con Irán. Yo le diría, mire dónde quedamos como país, cuando un presidente se la toma en la personal en contra de un gobierno como Estados Unidos. ¿Nos generó problemas? Claro que nos generó problemas. Ya, pero llevamos 33 países, potencias, varios de ellos potencias, cuestionando a Estados Unidos, pidiéndole que termine la guerra en Irán. ¿Cuál es la posición del gobierno chileno frente a eso? Nosotros estamos abogando porque la guerra termine, pero no creo que Chile esté considerado dentro de esas potencias y que Chile vaya a cambiar la decisión de Estados Unidos en la guerra de Irán. Nosotros podemos abogar porque termine la guerra, pero tenemos que... Pero eso no es minimizar la posición de nuestro país y la relevancia que puede tener en el concierto internacional de todas formas, ¿no es marcar un statement de todas maneras? Yo creo que uno tiene que adecuarse a la realidad que nos ocupa hoy día. Nuestra realidad hoy día es de una crisis local, fiscal, social, de gestión, y ahí estamos ocupados. El canciller está haciendo su trabajo, pero déjeme decirle que el canciller hoy día también está ocupado de nuestras relaciones con Argentina, con Bolivia, con Perú, que son nuestros vecinos y con quienes tenemos que mejorar nuestra interacción. Uno tiene que abocarse a lo primero que aflige a su ciudadanía. Si nosotros logramos que Chile sea un país confiable, vamos a tener más inversión. Que tenemos que ver cómo termina la guerra, sí, y tendremos que en los foros internacionales pronunciarse cuando se genere la discusión. Perfecto. Pero ni siquiera los foros internacionales han tenido acuerdo en esto. Hay un foro internacional de países locales que ni siquiera llegaron a acuerdo aquí en Sudamérica de qué es lo que tenían que decir, porque hay una línea que pone el presidente de Colombia que no siguen los otros países, Ecuador, ni Perú, ni Bolivia, ni Argentina, ni Paraguay han seguido esa línea. Bien, presidente, muchas gracias. Presidente Kast, su gobierno justificó el retiro del apoyo a Michelle Bachelet en su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, diciendo que esta candidatura era inviable por la dispersión regional y por diferencias con actores relevantes del proceso. ¿Entre esos actores estaba Estados Unidos? Hay 5 actores relevantes y nadie sabe cómo se van a pronunciar al final del camino. Sí creo que la ONU hoy día, y valorando mucho a la presidenta Bachelet, he tenido 2 reuniones muy buenas con ella, tanto en la primera, donde le señalé un camino para después pronunciarme post elecciones, y también tuve una reunión previa a la comunicación. Yo le diría que fueron 2 muy buenas reuniones, largas, interesantes, donde uno aprende mucho y donde yo le planteé mi posición, la posición de nuestro gobierno respecto de lo que esperábamos de la ONU. Presidente, le voy a insistir, ¿hubo alguna señal explícita desde Washington cuando usted viajó a Miami o a través del embajador ya aquí en Santiago, planteando que la expresidenta Bachelet no fuera candidata? No hay ningún planteamiento directo de nadie, pero uno tiene que ir analizando los distintos escenarios y cómo esos escenarios influyen también en Chile. Chile requiere una ONU más activa para que ciertos problemas que ocurren en nuestro continente, en nuestra área de influencia, no nos golpeen a nosotros. ¿Y eso no lo habría hecho la presidenta Bachelet llegando a la Secretaría General? Bueno, nos tocó una crisis humanitaria en Haití, cuando ella era presidenta de la República y Heraldo Muñoz era ministro de Relaciones Exteriores. Y en parte nosotros pagamos esa crisis con una inmigración muy grande de personas de Haití. Bueno, en ese momento yo habría tomado una decisión distinta a la que tomó la presidenta Bachelet. Hoy día tenemos una situación compleja en Venezuela que sí nos afecta y necesitamos una línea clara para ver qué se va a hacer respecto de Venezuela y cómo generar las relaciones consulares que se rompieron no durante este gobierno, se rompieron durante el gobierno de Gabriel Boric. Hay una situación crítica en Cuba. Bueno, ¿cómo vamos a enfrentar esa situación? ¿Desde el punto de vista de nuestro país o desde un punto de vista quizás más ideológico? ¿Y qué le parece que la expresidenta Bachelet haya decidido seguir adelante con su candidatura? Y nosotros lo que hemos señalado es que vamos a respetar su candidatura, pero no va a contar con el apoyo de Chile. ¿Y con el voto de Chile en el momento que sea posible, si es que avanza? Mire, todavía no llegamos a ese momento. Pueden pasar muchas cosas de aquí a que se inscriban las candidaturas, de aquí a que se lleve adelante la votación.
Presidente, le quiero preguntar también por el costo político interno de esta decisión, porque al tiempo de que usted llama a la unidad del país para volver a crecer, como dijo este fin de semana, deja de lado una figura como la de Bachelet, que tiene un peso importante en la oposición. Yo no he dejado de lado la figura de Michelle Bachelet, por el contrario. A mí me interesaría mucho que Michelle Bachelet nos pudiera colaborar en ciertas gestiones para posicionar a Chile en áreas donde ella tiene una gran influencia, así como el expresidente Frei nos quiere colaborar, ¿no es cierto?, en instalar la marca Chile en el mundo. Bueno, ojalá la presidenta Bachelet también nos colaborara en instalar la marca Chile en el mundo, pero eso no es a través de la ONU. ¿Y de qué manera cree usted que tiene que ser eso? Bueno, hay distintas maneras, hay ciertas representaciones. Ella se ha destacado por el tema de derechos humanos en Naciones Unidas y por el tema de género en Naciones Unidas. La ONU no ha sido precisamente muy exitosa en ninguna de las dos materias, si no miremos Haití. Y entonces, ¿qué tipo de apoyo o de aporte espera de la expresidenta Bachelet? De nuevo Bachelet? estoy pensando en Chile. ¿Cómo le va mejor a los chilenos si la expresidenta Bachelet nos colabora en posicionar la marca Chile en distintos mercados internacionales? A Chile le va a ir mejor. Nosotros ya estamos preocupados de las personas más vulnerables en Chile. Hay muchas maneras. Estábamos hablando de educación. En educación ella debe tener muchos contactos a nivel internacional con los mejores países en temas de educación. Bueno, apliquémonos en educación, pero apliquémonos en Chile. Presidente, ya que hablamos de la Cancillería de Relaciones Internacionales, usted criticó que las embajadas se usaran en el gobierno anterior como premios de consuelo, favores políticos, pero en su gobierno ya han sido nombradas figuras políticas como Roberto Ampuero, José Miguel Castro, que perdió una elección, era el presidente de la Cámara de Diputados, Juan Manuel Santa Cruz, el hasta hace poco presidente de Bópoli, en puestos relevantes, mientras la Asociación de Diplomáticos de Carrera habla de una señal desmotivante para ellos. ¿Cuál es la diferencia real entonces entre lo que usted criticaba y lo que está haciendo ahora? ¿Dónde está el criterio que separa un nombramiento político legítimo de un pago de favores? A ver, yo creo que nadie podría decir que estoy pagándole un favor a Ampuero, nombrándolo en la ONU. O sea, fue canciller, fue embajador, tiene una trayectoria internacional muy destacada. Quizás a algunos sectores de izquierda radical no les gusta porque dejó de lado esa ideología radical. Si hablamos del expresidente de la Cámara de Diputados, bueno, no es un premio de consuelo decirle, oiga, usted que fue presidente de la Cámara de Diputados, ¿nos podría representar en Estados Unidos en la OEA? Yo creo que no tiene ninguna comparación lo que estaba ocurriendo con lo que nosotros estamos haciendo. Todas estas personas tienen una trayectoria impecable y está dentro de los márgenes que siempre se ha mantenido, porque se habla de entre un 20 y un 30% de nominaciones políticas y se resguarda todo lo que es la carrera dentro de la Academia Diplomática, de la Cancillería, y nosotros no hemos pasado a llevar ninguno de esos acuerdos no escritos. Y espero que eso se vaya ratificando y se vaya mostrando cómo nosotros vamos a respetar la carrera diplomática. Sí le hemos planteado a las personas de Relaciones Exteriores que hay muchas cosas que nosotros queremos mejorar con ellos. Por ejemplo, antiguamente el inglés no era un prerequisito tan importante para que alguien fuera embajador. Para nosotros es muy importante, tenemos que reforzar el cómo nosotros hacemos que nuestros embajadores se puedan relacionar a nivel mundial, porque tenemos que buscar un punto de encuentro. Hoy día el tema de la comunicación virtual, digital, ha tenido un cambio. Nosotros tenemos que avanzar en esa línea. Tenemos innumerables representaciones en el exterior de Cancillería, de Economía. Bueno, tenemos que ver cómo optimizamos ese recurso humano para que tengamos mejores resultados para Chile. Presidente, estamos ligeramente pasando el tiempo, pero vamos a ir rápido, ¿ya? O sea, digo, pero por si el lado nuestro, si ustedes me dan un bonus track, ¿No hay problema? yo no tengo problema. Excelente. Bien. Algunos temas relacionados Me demoro con un poco en educación, contestar, sí, presidente. reconozco que... Entre las medidas recaudatorias o de ahorro fiscal está el cobro del CAE. En la ley de reconstrucción hay 8 parlamentarios del oficialismo y 6 funcionarios del gobierno que aparecen en la lista de morosos, lo publicó el Mercurio el domingo pasado. ¿Parece sensato que esos funcionarios del oficialismo o del gobierno paguen el CAE? En eso ¿no? están. ¿Están en eso? Sí. Esa es la instrucción del gobierno. Así es. Los estudiantes se oponen a lo que ellos llaman la persecución a los deudores. Si uno tiene una deuda y no explica cuál es su situación, bueno, ¿qué quiere que haga el gobierno? El gobierno tiene una obligación de cobrar.
por mucho tiempo la señal fue no les vamos a cobrar, no se preocupen. Entonces aquellos que no tenían problema dijeron, bueno, si le están dando una señal a todo el mundo, me voy en la misma y dejo de pagar. La instrucción aquí que le ha dado el ministro de Hacienda a la tesorería es que empiece a cobrar. Si alguien tiene una dificultad por un tema laboral, por un tema de enfermedad, por un tema de distinta índole, que venga y lo explique. Y renegocie. Esa renegocie. ¿Y va a haber un cambio en el sistema de financiamiento? ¿Va a haber una proposición o se va a mantener el CAE? Nosotros hasta el momento lo que señalamos es que la nueva fórmula que planteó el gobierno anterior y que trató de avanzar rápidamente en el último momento no era la adecuada. Uno siempre puede buscar nuevas alternativas y eso tendrá que ser con números serios, responsables y con una discusión legislativa. Por lo tanto, pero no está dentro de las prioridades, Feo. Hoy día nuestra prioridad es recuperar la confiabilidad en el país, que haya más inversión y que haya más trabajo. Y también lo han ido señalando distintos rectores, que la prioridad tiene que estar en la primera infancia. A propósito de eso, hay una meta épica en educación. Usted en el 2025 firmó un compromiso de que todos los niños de segundo básico al año 2030, o sea, al final de su gobierno, sepan leer. En eso estamos. Y de hecho, ¿mantiene ese compromiso? Sí. Bueno, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles. De hecho, cuando estuve en Antofagasta y entré a la delegación regional, vi que lo primero que había entrando era una sala de la biblioteca. Y me llamó tanto la atención que dije, esto tenemos que ir repitiéndolo en todas las delegaciones regionales, en todos los servicios donde haya una atracción a que menores vayan a la biblioteca, que se encuentren con un libro, que se encuentren con imaginación, que sea atractivo. Porque hoy día, claramente las pantallas son más atractivas. ¿Y cuál es la solución? Una ley para prohibir los celulares. Si nosotros le mostramos a un niño lo que es un libro, lo que es la lectura, bueno, vamos a despertar su creatividad y no vamos a tener que terminar por ley prohibiendo los celulares dentro de los colegios. En el Augusto del Mar no tuvieron que tener ningún reglamento específico para que los niños entregaran libremente su celular cuando entraban a la clase. Ahí conocí la primera cajita de plástico a la entrada de una sala y cada niño cuando entraba dejaba el celular ahí. Y nadie reclamaba porque les habían explicado bien cuál era el motivo de estar en clases y la concentración que se requería para aprender. Y ellos se sienten orgullosos de su liceo. Y es lo que espero que vuelva a ocurrir en el Instituto Nacional, en el Barros Arana, en Las Tarrias, que cada uno se sienta orgulloso de llevar la insignia de su colegio. Presidente, en un debate usted comprometió en 90 días tener el tema de la sala cuna resuelto. El ministro pidió ampliación del plazo de indicaciones ayer. ¿Cuál es el problema exactamente? Si dentro de las indicaciones había una específica para que las pymes no pagaran más del 0,2%, esos son como 2.000 pesos al mes por trabajador. Sí, lo que pasa es que todos los cálculos que estaban hechos por el anterior gobierno, a nuestro juicio, están mal hechos. Y prueba de ello es que fallaron en todo lo que era lo básico que tenían que hacer, que era diseñar un presupuesto. Entonces, no podemos confiar en ningún número de los que nos dejaron del gobierno anterior. Si hoy día estamos encontrando deudas impagas, que fueron postergando, bueno, nosotros nunca pensamos que el grado de irresponsabilidad iba a ser tan alto. Tampoco confía en los números de la comisión técnica que es transversal, digamos, no son cálculos del gobierno. Pero en base a datos que quizás fueron no bien informados. O sea, lo pone en duda, pero de todas maneras... Yo pongo en duda hoy día todos los números que nos entregaron del gobierno anterior. Si el ministro pide ampliación del plazo de indicaciones, ¿eso quiere decir que el gobierno va a poner indicaciones y va a poner en discusión el proyecto? Para nosotros sigue siendo un objetivo importante el tema de la sala cuna, pero como una política permanente, no como un titular de una ley donde uno dice cumplimos y después la ley no se puede llevar a la práctica. ¿Le parece también razonable? Hemos tenido casos concretos de niños en condición autista que se ilusionaron con un proyecto de ley y que hoy día se encuentran con una realidad muy distinta a la que les plantearon. Para entender los parámetros, presidente, ¿le parece razonable un cobro de 2.000, o sea, un costo de 2.000 pesos por trabajador por mes para una pyme, en el caso de sala cuna? Nosotros lo que hemos dicho es que esto debiera ser universal y sin costo para el mundo privado y que si nosotros ordenamos las finanzas públicas, si nos hacemos responsables, en el tiempo esta podría ser una política estable, permanente, sin costo para el empleador. Gracias, presidente. Pero vamos a tratar de llegar a eso. Muchas gracias. Presidente, me toca cerrar a mí esta entrevista que, por supuesto, también le agradecemos el haberse dado el tiempo de conversar con las radios. Hablemos sobre indultos, ¿le parece? ¿Usted encuentra legítima la herramienta? Más allá de que me parezca o no me parezca. Va a tener que contestar igual, esa es la mala noticia. ¿Usted encuentra legítima la herramienta del indulto? Se lo pregunto particularmente porque la presidenta de la Corte Suprema manifestó que esa facultad debe ser eliminada. Lo mismo el exministro de Justicia, Hernán Larraín, de la UDI, de su sector.
Por eso, ¿usted piensa usarlo pese a este debate que se ha dado en torno al indulto? Sí, lo voy a usar. Y después vamos a generar una modificación en la línea que señala la presidenta de la Corte Suprema y el exministro Larraín. Una suerte de comisión. Sí, yo creo que es razonable que esto sea un órgano colegiado. Creo que el indulto como institución, más allá de que hay que hacerle, a mi juicio, un cambio, y en la manera de quienes otorgan el indulto, siempre tiene que ser una posibilidad que exista. ¿Y por qué lo va a usar y después hacer el cambio? Porque hay situaciones que creo que se deben analizar y revisar. Y estamos haciendo una revisión de distintas situaciones, de hechos reales que ocurrieron, sin entrar a discutir la sentencia judicial, porque son poderes independientes. El indulto no es entrar a cuestionar una decisión judicial que haya tomado un Pero sí revierte un fallo. Pero es una facultad que está establecida en la Constitución. Yo no entro a discutir los antecedentes o el fallo judicial. Yo digo, mire, tengo una facultad legal que me permite, en algunos casos, indultar. Pero se superpone un fallo. Pero no estoy hablando del fallo. Yo no estoy discutiendo lo que haya señalado un tribunal. Estoy diciendo que he llegado a la conclusión, después de analizar ciertas situaciones, de que esa persona merece ser indultada. Los casos que está estudiando involucran a los 14 funcionarios de Carabineros o Fuerzas Armadas, ¿no?, condenados por el estallido social. Entre ellos está Patricio Maturana, condenado a 12 años por el caso de Fabiola Campillay. Su abogada ya ingresó el indulto. ¿Ese caso se está estudiando? Vamos a estudiar todos los casos que estén solicitando el indulto de la manera formal que corresponda. ¿Se ha dado un plazo? No, nosotros lo que hemos dicho es que vamos a hacer un análisis en profundidad de cada caso y cuando lleguemos a un estudio y lleguemos a una determinación, lo vamos a comunicar. Dentro del primer plazo, dentro de los 90 días, esto podría darse incluso dentro de los 4 años de mandato, porque hay gente que está condenada, está cumpliendo pena. Nosotros vamos a tomar una determinación lo antes que podamos y después de eso vamos a presentar un proyecto de ley para que vaya en la línea de lo que ha señalado la presidenta de la Corte Suprema y el exministro de Justicia. Presidente, ¿su reflexión incluye condenados por derechos humanos? Nosotros vamos a analizar cada caso de manera particular. Yo he sido claro que nuestra atención está puesta en un momento crítico de los últimos años en nuestra nación, de una crisis social que se produjo y que generó consecuencias lamentables para los chilenos. Ya que hablamos de los condenados de Punta Peuco, el cambio de categoría de la cárcel de Punta Peuco, ¿no?, ahora es un penal común. ¿A usted qué le parece? ¿Estaría dispuesto a esos condenados a trasladarlos a otra ubicación? Yo creo que la medida que se tomó de llevar delincuentes comunes era una decisión que marcaba una línea política, que no lo hicieron los presidentes anteriores, no lo hizo Michelle Bachelet, no lo hizo Ricardo Lagos, no lo hizo Eduardo Frei, ni tampoco Sebastián Piñera. Yo creo más en esa línea que en la línea que aplicó el presidente Gabriel Boric. Ahora, el presidente Sebastián Piñera sí cerró un recinto que estaba destinado a... Sí, en eso él tomó su decisión, pero no tomó la decisión más política, a mi juicio, que tomó el presidente Boric. Sobre las cárceles y la situación que viven los reclusos, ¿qué va a hacer su gobierno para mejorar la condición, tanto de gendarmes? Sabemos de la reforma que está en el Parlamento. Ya salió. Sí, salió, pero también para disminuir el hacinamiento de los reos. ¿Va a construir más cárceles? ¿Qué va a implementar el Estado, su gobierno, para efectivamente garantizar que el Estado sí tenga el control de las cárceles? Bueno, lo primero, desde el Ministerio de Obras Públicas están analizando todo lo que es la construcción de nuevos recintos penales que son necesarios. Desde el Ministerio de Justicia, por el momento, porque corresponde al Ministerio de Justicia, están viendo cómo mejorar las condiciones de habitabilidad de las distintas cárceles, porque hay situaciones que son inaceptables, como plagas de distintos roedores, insectos. Salubremente nosotros tenemos que hacer una intervención que va también, las condiciones en las cuales están los reclusos también influyen. También estamos estudiando el tema de separar por tipos de crimen o de organización criminal que habita en las distintas cárceles y que hoy día están reunidos. Bueno, que eso no vuelva a ocurrir. ¿Una cárcel especial? Así es. ¿Tipo Bukele?
No, necesitamos cárceles que tengan distintos sistemas de seguridad, cada país tiene sus realidades, y también destacar y relevar el tema de Gendarmería. Gendarmería es una tremenda institución. Puede que hayan personas que hayan infringido las normas y se están llevando adelante los sumarios, se van a aplicar las sanciones a las personas que correspondan, pero la institución es una tremenda, tenemos una tremenda fortaleza en Gendarmería de Chile. Y el cambio legislativo apunta a algo que para nuestro juicio debiera haber sido siempre así, que las organizaciones gremiales no pueden estar integradas por personas que portan armas. Por lo tanto, lo que se ha dicho... Que no existan los gremios. Que si hay gremios, bueno, que sean de personas que estén en la parte administrativos. Pero aquel que está en una función de resguardo de la seguridad de los presos y de resguardo de la ciudadanía, bueno, claramente no puede estar en una organización gremial. Presidente, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Presidente, el último mensaje en esta entrevista a todos los auditores de las regiones que nos están escuchando, más de 700 radios de Arica a Punta Arenas. La invitación es la que hago siempre, a poner a Chile por delante, a confiar en que Chile puede salir de los problemas fiscales, de respeto, de orden, de seguridad, pero nos involucra a todos. Hacerle un llamado a cada vecino que vaya haciendo lo posible, uno en su entorno, para mejorar, para colaborar, que nos colaboren en las cosas más básicas. Cuidemos nuestro entorno. Si vemos que alguien destruyó o rayó una casa, parece muy sencillo, pero cuando nosotros vamos de a poquitito, cada uno haciendo lo que nos corresponde, va mejorando el ambiente global. Si usted tiene una responsabilidad laboral, educacional, bueno, cumplamos cada uno con nuestras obligaciones. Nosotros estamos haciendo lo que está en nuestras manos. Estamos tratando de cumplir en cada uno de los requerimientos que la ciudadanía nos hace, pero solos no podemos. Así que invitarlo a que juntos saquemos adelante esta gran nación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Más de 700 radios conectadas. En esta la primera entrevista. Así que muchas gracias y buenos días. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.